Buenas tardes, saludos para todos, espero se encuentren bien. Hoy vamos a tratar a modo de distintivo de ayer, porque ayer la idea era tratar de ver las excepciones, pero vamos a dejar el tema de las excepciones para otra oportunidad y vamos a ubicarnos hoy exactamente con el tema de la fase de ejecución. Vamos a dejar la clase de las excepciones para el día miércoles, para mañana, ¿ok? A los efectos del cierre. Vamos a hablar hoy de la fase de ejecución de sentencia. Ya vamos a ubicarnos en el Código Orgánico Procesal Penal. Vamos a ubicarnos ya en el Código Orgánico. Ya les voy a decir exactamente dónde nos vamos a ubicar. Artículo 470 del Código Orgánico Procesal Penal. Para poder llegar a la fase de ejecución de sentencia, se requiere primeramente que exista una condena, una sentencia condenatoria y que esté definitivamente firme, es decir, que hayan transcurrido los lapsos o el tiempo fijado por el Código para poder recurrir contra esa sentencia definitiva. Y una vez que ha transcurrido, o si la parte afectada, en este caso el condenado a través de su defensor ha intentado el recurso de apelación contra la sentencia dictada en el juicio oral, pues una vez que la Corte de Apelaciones haya confirmado esa decisión o en caso de que haya llegado a los niveles de casación y se confirme la decisión, pues a partir de allí pues se tendrá como que tenemos una sentencia definitivamente firme. Entonces, hablando del Código Orgánico Procesal Penal en el marco de lo que debe entenderse por procedimiento, por la fase de ejecución de sentencia, nosotros nos vamos a ubicar en el 470. Yo quisiera que alguno de ustedes, por favor, dé lectura a ese artículo 470 del Código Orgánico Procesal Penal. Si es tan amable. El condenado podrá ejercer durante la ejecución de la pena todos los derechos y las facultades que las leyes penales penitenciarias y reglamentos le otorgan. En el ejercicio de tales derechos, el penado podrá solicitar por ante el Tribunal de Ejecución la suspensión condicional de la ejecución de la pena, cualquier fórmula alternativa de cumplimiento de pena y la redención de la pena por trabajo y estudio, conforme a lo establecido en este código y en las leyes especiales que no se opongan al mismo. Entonces nosotros tenemos aquí tres cositas. La primera es el tema de la suspensión condicional de ejecución de la pena. Esa figura está fijada en el artículo 482 del Código Orgánico Procesal Penal. Y ese artículo 482 nos fija exactamente las condiciones o los requisitos para que sea procedente la suspensión condicional de ejecución de la pena. Es decir, no a todos los delitos les resulta posible la suspensión condicional de ejecución de la pena. Entonces, ¿qué se requiere? Primero, un pronóstico de clasificación mínima de seguridad del penado o penada emitido de acuerdo a la evaluación que ha sido elaborada por un equipo técnico constituido de acuerdo a lo establecido en el 3 el numeral 3 del artículo 488 de ¿Qué nos indica allí? El Ministerio de Asuntos Penitenciarios dispone de una dependencia que se encargue de hacer esa evaluación o la unidad técnica de apoyo penitenciario que se encargue de hacer ese tipo de evaluación, pero últimamente se ha estado produciendo que, bueno, que la gente del Ministerio Penitenciario llega a San Cristóbal y realizan esas jornadas evaluativas y de acuerdo al nivel de clasificación, pues resulta o no evaluable la posibilidad de la obtención de esa suspensión condicional de ejecución de la pena, pero más allá de la misma suspensión, es importante también determinar que nosotros tenemos un Código Orgánico Penitenciario vigente desde el año 2015 en Venezuela. Un Código Orgánico Penitenciario
Ese código es importante que lo tengan presente para la fase de ejecución a los efectos de poder verificar el tema propio del confinamiento o de la libertad condicional, que son instituciones que más adelante vamos a ver. Entonces, primer requisito, pronóstico de clasificación de mínima seguridad, es decir, poca peligrosidad. Segundo, que la pena impuesta en la sentencia no exceda de 5 años. Es decir, si la pena impuesta en el desarrollo del juicio o en el procedimiento especial por admisión de los hechos llegara a tener una pena, un quantum superior a los 5 años, pues lamentablemente no podría optar a la suspensión condicional de ejecución de la pena una vez que la persona ha sido impuesta del tiempo de pena que debe cumplir. Es decir, está excluido porque estos requisitos que están en el artículo 482 para la obtención de la suspensión condicional de ejecución de la pena son requisitos concurrentes. El tercero, que el penado se comprometa a cumplir las condiciones que le imponga el tribunal o el delegado de prueba. El tribunal de ejecución de sentencia o el delegado de prueba, que es el de la unidad técnica de apoyo penitenciario. Cuarto, que el penado presente una oferta de trabajo cuya validez en términos de certeza de la oferta y adecuación a las capacidades laborales del penado sea verificada por quién, por el delegado de prueba, que en este caso es el de la unidad técnica de apoyo penitenciario, y que no haya sido admitida en su contra otra acusación. Una acusación por la comisión de un hecho punible nuevo. Un hecho punible nuevo que haya sido cometido con posterioridad a la última condena o no le haya sido revocada cualquier otra fórmula alternativa de cumplimiento de pena que le hubiera sido otorgada, por ejemplo. En este caso, pues, el tema de la libertad condicional, en fin, cualquier otra de las figuras que están regidas en el ámbito penitenciario, que son propias de la ejecución de la pena. Entonces, aquí tenemos una primera figura y hablamos de la suspensión condicional de ejecución de la pena, que de conformidad con el artículo 482 exige que la pena no supere los 5 años. Luego entramos en otros temas. Hablamos del régimen abierto. Del régimen abierto. También tenemos la medida humanitaria y otras. Entonces vamos a hablar del régimen abierto. El régimen abierto tiene que ver exactamente con el artículo 488 del Código Orgánico Procesal Penal. Bueno, vamos a ubicarnos ustedes allá con el código, van siguiendo la lectura que voy a ir manejando con ustedes. ¿Okay? Entonces, el régimen abierto. El Tribunal de Ejecución, ¿verdad?, podrá autorizar el trabajo fuera del establecimiento a los penados que hayan cumplido por lo menos la mitad de la pena impuesta. Es decir, se requiere que el penado haya cumplido por lo menos la mitad de la pena impuesta. Y el destino del régimen abierto podrá ser acordado por quién. ¿Será que eso lo acuerda el Ministerio Público o lo acuerda la defensa? No. ¿Quién lo acuerda? El Tribunal de Ejecución. El Tribunal de Ejecución es quien va a determinar el destino al régimen abierto, y para ello se requiere como mínimo que el penado haya cumplido por lo menos 2/3 de la pena impuesta. Eso está en el artículo 488. Y aquí entramos a hablar de la libertad condicional. Y es que la libertad condicional, para su denominación lo permite interpretar libertad bajo ciertas condiciones, ¿verdad? Y puede ser acordada ¿por quién? Por el Tribunal de Ejecución, cuando el penado haya cumplido las 3/4 partes de la pena impuesta. Fíjense la diferencia que hay entre arriba el régimen abierto y la libertad condicional. Además, para cada uno de los casos, pues, que antes han sido señalados en el ámbito del régimen abierto y en el ámbito de la libertad condicional, es importante tener muy presente que la persona que haya sido objeto de esa posibilidad o haya sido beneficiado con esa posibilidad, esa fórmula, ¿verdad?, a los efectos de poder cumplir la pena fuera del recinto carcelario, es importante que esta persona
no haya cometido algún delito o una falta dentro o fuera del establecimiento durante el cumplimiento de la pena. Si esta persona se ve incursa en un delito, pues obviamente no va a ser objeto de favorabilidad en cuanto al otorgamiento de cualquiera de estas formas, es decir, del régimen abierto o de la libertad condicional. Segundo, que el interno haya sido clasificado previamente en el grado de mínima seguridad por la Junta de Clasificación designada por el Ministerio con competencia en materia penitenciaria, que en este caso es el Ministerio de Asuntos Penitenciarios, y que tenga un pronóstico de conducta favorable, ¿verdad?, del penado, emitido ¿por quién? Por el mismo ministerio a través de la evaluación que ha sido cumplida por el equipo evaluador del ministerio que se ha encargado de considerar los recaudos del numeral 2 y del numeral 3 de este artículo 488 del Código Orgánico Procesal Penal, y que el numeral 4, pues que alguna medida alternativa de cumplimiento de la pena otorgada al mismo condenado, al mismo penado, no hubiera sido pues dejada sin efecto o revocada por el juez de ejecución, ¿verdad?, con anterioridad a la misma evaluación de la que podría ser objeto posteriormente, y que no haya participado en hechos de violencia que alteren la paz del centro de reclusión donde cumplía la pena, en este caso una cárcel, un centro policial o cualquier otro sitio que haya designado el Estado venezolano, y además que haya culminado, o verdad, o por lo menos que esté cursando estudios o haya cumplido labores, es decir, haya trabajado de manera eficaz en los programas educativos y laborales que han sido diseñados por el ministerio o implementados por el ministerio con competencia en materia penitenciaria. Casualmente ahorita en este momento el gobierno nacional ha creado una comisión, ha designado una comisión para poder agilizar, ¿verdad?, el desalojo, por llamarlo así, o el descongestionamiento de los centros carcelarios en Venezuela. Y están activadas unas jornadas a nivel nacional con equipos multidisciplinarios, entiéndase aquí el Poder Judicial, el Ministerio Público, los equipos del Ministerio Penitenciario, toda una logística en los cuerpos policiales a fin de revisar cada caso de personas privadas de libertad, bien sea en fase de investigación o en fase a la espera de audiencia preliminar o de juicio, o inclusive personas condenadas que puedan ser objeto de salida a través de una medida distinta a la privación judicial preventiva de libertad en razón al programa de humanización de nuestros centros carcelarios que se ha creado en estos días. Entonces, atendiendo todos esos aspectos que están en el Código Orgánico Procesal Penal, especialmente en la fase de ejecución de sentencia, resulta necesario que revisemos unos principios que rigen la fase de ejecución penal. Entonces, hay unos principios que tienen que tener muy presentes y que están dispuestos en el aula virtual en el material que yo les subí de la doctora Magali Vázquez. En ese material de la doctora Magali Vázquez, nosotros podemos observar allí, unos principios que están señalados en ese texto. Se trata exactamente de 6 principios. No sé si alguno de ustedes logró leerlo antes de entrar a la clase. Tenemos el principio de ejecutabilidad. Ese principio de ejecutabilidad está dispuesto en el artículo 44, numeral 5 de nuestra Carta Constitucional, según la cual ninguna persona puede continuar en detención después de haber sido dictada una orden de excarcelación por la autoridad competente o inclusive una vez cumplida la pena impuesta. Entonces el Estado está en la obligatoriedad de, en ese caso, soltar a esa persona, darle la libertad, toda vez que el principio de ejecutabilidad dispuesto en el 44, numeral 5 de la Constitución, así lo señala. Tenemos también el principio de legalidad. Nosotros no podemos como Estado imponer, y menos aún, ¿verdad?, ejecutar una pena no prevista de manera previa y expresamente por la ley. Es decir,
Nosotros no podemos condenar a alguien por un hecho no previsto en la ley como delito. No puede, nula pena sin ley. Es decir, es un tema propio del principio de legalidad. También tenemos el principio de firmeza, que es un requisito necesario, un requisito indispensable para la ejecución penal, en el que la sentencia, pues una vez que la sentencia haya quedado definitivamente firme, pues tiene que ver con la firmeza de la decisión. Ha transcurrido el lapso para interponer el recurso y la persona no ha ejercido el recurso o ha interpuesto el recurso y el superior ha confirmado la decisión. Aquí la pena, pues la de sentencia pasa a adquirir firmeza. Ese es un principio también dispuesto en el libro que nos ofrece la doctora Magali Vázquez y en el que se explica los principios que rigen la fase de ejecución. También tenemos el principio de iniciación de oficio. Declarada firme la sentencia, ¿verdad? El paso siguiente, ¿cuál es? Su ejecución. Empieza a ejecutarse la decisión, ¿verdad? Sin que nadie lo solicite. Es un tema que corresponde al órgano competente, en el caso venezolano, pues al juez de ejecución de sentencia, quien está obligado a proceder a ejecutarse de manera inmediata. De allí que de la fase de juicio oral se suba, o perdón, no se suba, se continúe a la fase de ejecución de sentencia. ¿Y por qué digo se continúe? Porque resulta que el proceso penal venezolano, especialmente en el ámbito del procedimiento penal ordinario, tanto el juez de control como el juez de juicio y el juez de ejecución son jueces de primera instancia. Tienen la misma jerarquía. Ninguno es superior al otro. Tenemos también el principio de que las penas se orientarán a la reorientación y reeducación del penal. Esto tiene que ver con un artículo que estaba antes fijado en una ley que hoy día no está en vigencia, que ha sido sustituida por el Código Orgánico Penitenciario. Antes estaba previsto en el artículo 2 de la Ley de Régimen Penitenciario, hoy día está en el Código Orgánico Penitenciario, y es que precisamente se busca reeducar, resocializar, en este caso, al penado que se encuentre privado de libertad en un centro de reclusión del Estado. También tenemos el principio de variabilidad en la duración de las penas privativas de libertad. La pena puede durar menos de lo fijado por el tribunal que lo ha sentenciado. Entiéndase aquí, bien sea el tribunal de juicio o el tribunal de control, porque recordemos que el tribunal de control también dicta decisiones condenatorias a través del procedimiento especial por admisión de los hechos. Entonces podrían darse aquí algunas eventualidades. Podría darse en los casos de amnistía, en los casos del perdón del ofendido, cuando sea extinta la pena, o inclusive cuando también el penado está obligado a cumplir una pena de libertad, de privativa de libertad, por llamarlo así, de 30 años, y resulta que esta persona ha redimido dentro del centro penitenciario, ha logrado trabajar y estudiar, y a través de las redenciones logra obtener una posibilidad de salida anterior, una vez que ha cumplido, por ejemplo, 16 años, más 7 años de redenciones, pues logra obtener una posibilidad de salida a los 23 años por haber cumplido, las 3/4 partes de la pena. Pues. Entonces, en esas posibilidades puede perfectamente el condenado salir en libertad a través de cualquiera de las figuras de régimen abierto, de libertad condicional, que nos ofrece el Código Orgánico Procesal Penal. Tenemos también el tema de la competencia. ¿A quién corresponde conocer la fase de ejecución de sentencia? Es una facultad exclusiva del juez de ejecución. Y esa facultad está dispuesta, o esa competencia está dispuesta en el artículo 471 del Código Orgánico Procesal. Bueno, en materia de ejecución de sentencia, pues es lo que yo más o menos quería indicarles a los efectos de ilustrarlos someramente sobre el tema de la fase de ejecución de pena. También quería hablar de otra cosa. Fíjense, nosotros tenemos en Venezuela
hablando del proceso penal, tenemos varios tipos de procedimientos especiales. El material lo van a encontrar también en el aula. Tenemos el procedimiento especial para el juzgamiento de delitos menos graves. Tenemos el procedimiento abreviado. Tenemos el procedimiento para los delitos a instancia de parte agraviada. Tenemos el procedimiento para el ejercicio de la acción civil por reparación del daño en jurisdicción penal. Tenemos el procedimiento de la extradición activa o pasiva, el procedimiento para el enjuiciamiento de altos funcionarios, el procedimiento para las medidas de seguridad. Tenemos el procedimiento para el juzgamiento de las faltas penales. Este procedimiento para el juzgamiento de las faltas penales no lo van a encontrar nunca en el Código Orgánico Procesal Penal vigente. Parece mentira, pero eso está en el Código Orgánico Procesal Penal derogado en junio del 2012 y está fijado en una de sus disposiciones transitorias, exactamente en la disposición transitoria primera del Código Orgánico Procesal Penal. Dice, hasta tanto se dicte una ley que regule el procedimiento relativo a las faltas penales, se continuará aplicando lo previsto en el Código anterior. Es decir, más allá de estar derogado el Código Orgánico Procesal Penal anterior al de este junio, al vigente actual de junio del 2012, el procedimiento para el juzgamiento de las faltas penales está habilitado en ese código derogado. Y eso puede ser objeto de examen. Yo les pido por favor que lo revisen. Si mal no recuerdo, es el artículo 381 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal derogado, que es el código del año, si mal no recuerdo, el año 1999, que tuvo aproximadamente 5 reformas. Y es importante que manejemos ello. ¿Por qué? Porque yo quiero que ustedes tengan muy en cuenta que nuestro proceso penal venezolano se compone de una gama de procedimientos. O sea, no es solo el procedimiento penal ordinario. El procedimiento abreviado, por ejemplo, no tiene ni fase preparatoria ni tiene fase intermedia. Desde el momento en que se califica la flagrancia, se sube automáticamente o se pasa inmediatamente a la fase de juicio una vez que se acuerde el procedimiento abreviado. Es decir, se suprimen 2 etapas del proceso, la preparatoria y la intermedia. Y además tenemos, como dije antes, un conjunto de procedimientos especiales que tienen que manejar ustedes. Entonces, el proceso penal venezolano se compone de un conjunto de procedimientos. Y dentro de eso tenemos nuestro procedimiento penal ordinario. Para la clase que vamos a tener, Dios mediante, el día de mañana, nosotros vamos a entrar a considerar el tema de los recursos. El recurso de revocación, el recurso de apelación de autos. Vamos a entrar a revisar el recurso de contrasentencia dictada en juicio oral, el recurso de casación penal y el recurso de revisión. Y además vamos a revisar de manera somera el tema de las excepciones, que son de suma importancia porque es un medio que existe en nuestra legislación procesal penal para podernos oponer a la persecución penal en fundamento de los numerales que están allí fijados en el artículo 28 del Código Orgánico Procesal Penal. Por el día de hoy debo despedirme de ustedes. Quiero agradecer la concurrencia. Por favor, tengamos muy presente el material que está en el aula para el examen que vamos a tener luego de la unidad 4. Mañana culminaremos la unidad 4 y pondremos fin a la cátedra. Recuerden que para este 7 de julio tenemos previsto un examen que tiene que ver con la unidad número 3. Quiero saludar a todos los que están conectados, si podemos abrirlo, por favor, a la compañera Ana Blanco, a Rubí Vaso, al compañero Valmore Lagos, saludos, a Yoscarlis, a todos los compañeros que se pudieron conectar el día de hoy. Hay otros que están conectados que no logro ver sus nombres porque me imagino que están desde sus aparatos telefónicos. Muchas gracias por su presencia hoy y Dios mediante nos encontramos mañana a partir de las 4 de la tarde. Abrazo para todos, feliz tarde.